Tras la farsa electoral con la que Daniel Ortega se autoproclamó reelegido este 7 de noviembre, más de 40 países han desconocido esos resultados y algunos han emprendido nuevas acciones contra el régimen de Ortega y de Murillo por sus violaciones de derechos humanos y el golpe final a la democracia con su perpetuación ilegítima en el poder. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos también desconoció la votación e inició evaluaciones para una posible suspensión de Nicaragua, a lo que el régimen de Ortega respondió anunciando su salida del organismo el pasado 19 de noviembre. Mi colega Elmer Rivas conversó con el economista y analista político Enrique Sáenz acerca de las consecuencias de las más recientes sanciones económicas y de visado impuestas contra altos funcionarios del régimen y trabajadores del gobierno, sobre el impacto que tendría la salida de Nicaragua de la OEA en la búsqueda de fondos ante organismos financieros multilaterales y también sobre el papel del Banco Interamericano de Integración Económica, que de enero de 2017 a junio de 2021 ha desembolsado más de 2.000 millones de dólares al régimen de Ortega. Veamos lo que dijo Sáenz. Enrique Sáenz, economista y analista político, gracias por conversar con nuestra audiencia. Daniel Ortega anunció su retiro de la OEA, que al menos tomaría unos 2 años, mientras la OEA está evaluando su eventual suspensión de la dictadura en los próximos meses. ¿Qué impacto tiene esta salida en la relación del gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo? Primero hay que decir que este es un acto hipócrita de la dictadura, porque el representante de Ortega en la OEA, el 18 de julio del 2018, copatrocinó con la representación de Estados Unidos la resolución que adoptó el Consejo Permanente que abrió las puertas de Nicaragua a la participación de la OEA como un actor que contribuyera a la solución de la crisis política, de tal forma de que fue Ortega con Estados Unidos quien abrió la puerta de la OEA. En segundo lugar, que esta manifestación de salirse, pues son los lloriqueos por una derrota. Ortega, en la resolución que adoptó la Asamblea General, votó solo. Es decir, Ortega votó por Ortega únicamente. Ningún otro gobierno, ni aún los gobiernos confesadamente de izquierda, se atrevieron a acompañar a Ortega. Es decir, una derrota política contundente que reafirmó el aislamiento y el descrédito internacional de la dictadura. Sin embargo, que esto no tiene una repercusión directa en las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial o el BID. Directa en el sentido de que automáticamente al salir de la OEA también esté retirándose del BID. No es así por la siguiente razón. El BID es una organización financiera distinta de la OEA. Por su nombre y en general pasa como una entidad que se enmarca en el sistema interamericano, pero la Asamblea General de la OEA no es el órgano de gobierno del BID. En el BID ciertamente participan todos los países miembros de la OEA, pero hay otros socios del BID que no son parte de la OEA, de tal forma de que quien toma las decisiones en el BID no es la OEA, en consecuencia no hay una relación directa automática. Obviamente sí la hay desde el punto de vista indirecto, en el sentido de que el grueso de los votos en el BID incluyen a Estados Unidos. Una parte de América Latina tiene un peso más bien relativo, pero también a los socios de Europa. Desde ese punto de vista, si hay una correspondencia entre las declaraciones políticas de los gobiernos en el marco de la OEA y en el marco de la Unión Europea con las decisiones que expresan en los órganos de gobierno de instituciones financieras como el BID, pues seguramente habrá una repercusión, pero mediada, no de manera automática. Y la ley estadounidense Renacer, que fue aprobada o entró en vigor hace 15 días,
¿Produciría algún impacto en las relaciones con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional? Habrá que ver cuáles son las medidas que anuncia o que aplica la administración en aplicación de la ley Renacer. Igualmente, en este caso no hay una relación automática, depende de cómo y cuándo aplique las facultades que otorga la ley a la administración. Obviamente, en el marco de la ley Renacer hay una disposición expresa sobre los flujos de las instituciones financieras internacionales, pero esa disposición ya estaba en la NICA Act, ¿verdad? Es decir, Biden ya tenía esa posibilidad antes que se aprobara la ley Renacer. Por eso me parece que es importante tener en cuenta que lo determinante aquí es la aplicación, cuándo y cómo la aplica la administración Biden. Desde la represión desatada por Ortega en abril de 2018, el BCE se convirtió en el principal proveedor de recursos públicos del gobierno, al que aprobó también 2.289 millones de dólares entre enero de 2017 y junio de 2021. ¿Qué posibilidades existen de que el BCE condicione sus próximos préstamos al gobierno de Ortega a causa de la crisis política? En el BCE están representados gobiernos, los gobiernos socios del BCE. Hay que decir que los socios fundadores del BCE son los estados centroamericanos, que están representados por sus gobiernos. Pero en las últimas décadas hubo un proceso de ampliación, de incorporación de socios al BCE, que incluyen desde Argentina a México, de Taiwán a Cuba. Cuba es miembro del BCE. Y allí los órganos de gobierno del BCE, que son la Asamblea de Gobernadores y del directorio, están representados por gobiernos. Y, seamos claros, los gobiernos se guían por intereses y por sus inclinaciones políticas. Ciertamente, la presidencia del BCE tiene un papel muy importante en el proceso de tramitación, en el proceso de los créditos, en el proceso de ejecución de los créditos, en la agilización de los trámites, pero no es el presidente del BCE el que aprueba a fin de cuentas. Tiene un papel muy importante, pero quienes aprueban son los representantes de gobierno. Habrá que ver cuál es la evolución política de estos gobiernos, cuál es la realidad que evoluciona en la crisis nicaragüense, pero no se puede anticipar mágicamente que va a haber un efecto en cadena. Resuelve la OEA, el BID considera algo, el BCE también son órganos distintos, con una personalidad jurídica distinta, y quienes toman las decisiones igualmente son distintos. El 15 de diciembre el BCE inaugurará su nueva sede en Managua, donde probablemente vamos a ver el presidente ejecutivo de ese banco, Dante Mossi, junto a Daniel Ortega. ¿Afecta algún riesgo reputacional o financiero el hecho de que el BCE decida continuar oxigenando a la dictadura de Daniel Ortega? Evidentemente, lo dicho no niega que el presidente del BCE ha tomado una posición indecorosa, hay que decirlo, ¿verdad? Porque siempre argumenta que el BCE es una institución apolítica, pero las acciones que adopta el presidente son políticas, ¿verdad? No son apolíticas. En el caso del BCE, buena parte de los recursos que capta y canaliza a sus socios provienen del mercado de capitales a nivel internacional, como se dice, ¿verdad? No proviene de las cuotas de los socios, sino que capta dinero y como lo hace en determinados volúmenes, puede adquirir capital en condiciones más favorables que si un gobierno lo hiciera
individualmente y traslada en función de las decisiones internas que se toman esos recursos en calidad de crédito a los gobiernos. Buena parte de estos recursos son endeudamiento liso y llano, porque no son recursos concesionales como lo del BID o lo del Banco Mundial en general. En consecuencia, sí, los que otorgan estos recursos están atentos a la evolución política, a cuáles son las transacciones crediticias que realiza con sus socios y evidentemente puede tener un impacto, si es que ya no lo tiene, en la reputación y en el riesgo que perciban estos prestamistas, llamémosle así, de capitales al BESIE, sí se observa que se está generando una inestabilidad en la región a partir del enfrentamiento de uno de los socios con los principales socios comerciales de Centroamérica y de la región, como es Estados Unidos y la Unión Europea. Me refiero de Centroamérica. Un informe reciente del Economist Intelligence Unit prevé que el aislamiento del régimen de Ortega cerrará fuentes de inversión y financiamiento y pronostica una desaceleración brusca del crecimiento entre 2022 y 2026. Pero ¿el 2022 ya está cubierto? Primero que eso ya se está produciendo, ¿verdad? Es posible que la campaña de la dictadura alrededor de un crecimiento económico vigoroso en el 2021, pues oculte otras realidades. ¿Cuáles son esas otras realidades? Pues las realidades que están en las estadísticas de INIDE, en las estadísticas del Banco Central y en el mismo proyecto de presupuesto que presentó el gobierno a la Asamblea. De acuerdo con el INIDE, el 63% de la población laboral se encuentra en esa condición, o sin remuneración, o en desempleo, o en subempleo. Eso lleva a más de 2 millones de cabezas de familia que se encuentran al borde del hambre, sino que en el hambre mientras la dictadura proclama, ¿verdad?, triunfalmente el crecimiento económico. Y además del desempleo, el subempleo, también está la carestía de la vida, el deterioro de los salarios. La canasta básica en estos años, en estos meses, quiero decir, de este año de supuesto esplendor económico, se ha elevado en 1.000 córdobas el costo de la canasta básica. ¿Qué significa? Que si un nicaragüense no ha recibido un aumento o un ajuste en sus ingresos de 1.000 córdobas por mes, cada vez está comiendo menos. Ortega se llenó la boca y yo vi la propaganda oficial diciendo gracias al comandante Ortega, el presidente de los pobres, porque anunció un ajuste del 5% en los salarios de los trabajadores del Estado. Un ajuste que lo que significó fue una burla. La principal sanción que sufren empresas de todo tamaño y trabajadores en Nicaragua es la presencia de Ortega en el poder, que se puede agravar. El gobierno en su presupuesto dice que el próximo año la economía va a crecer la mitad que este año. Entonces, si creciendo este año lo que ellos dicen, se elevó el desempleo, el subempleo y la carestía de la vida, pues no se necesita ser economista para estimar que si cortás por la mitad el crecimiento económico, el deterioro en materia de empleo, subempleo y salario, pues sería peor el próximo año, más allá de lo que estime el Economist. Y en estos escenarios políticos y económicos, ¿tiene la dictadura alternativas de financiamiento para sostenerse mientras reprime y se aísla? Yo opino muy en contra de quienes dicen, bueno, ahora que Ortega impuso su pantomima el 7 de noviembre, ahora vamos a tener que esperar 5 años más. Ortega no dispone de ningún instrumento
ni para revertir la crisis política. Puede ser un mamotreto de contubernio ahora con su aliado en enero, ¿verdad? Para demostrar que tiene algún tipo de respaldo. No tiene ningún instrumento para revertir el aislamiento internacional y no tiene ningún instrumento para revertir la situación económica y sus graves impactos sociales. Entonces, ¿de dónde va a recibir auxilio económico que no sea de las instituciones financieras multilaterales? Pues tendrían que caer del cielo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó la semana pasada a 9 altos funcionarios del régimen, incluyendo al ministro de Energía Salvador Mansell, al director del Instituto Nacional de Energía José Castañeda y al gerente del despacho de carga de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica Rodolfo López. ¿Qué impacto produce esta medida en el sector energético de Nicaragua? Bueno, cuando son medidas de carácter individual, la dictadura tiene el recurso de la suplantación, ¿verdad? Entonces sancionan al ministro, designan a un ministro, a un viceministro que le sirve como firmador, ¿verdad? De cheques o de contratos, pero el ministro sigue ejerciendo. Aquí el impacto creo que es de otro tipo. Hay una segunda capa. Por un lado está la cúpula, la macoya, ¿verdad? Alrededor de Ortega, pero después hay una segunda capa de altos funcionarios, pero también de empresarios que se han enriquecido con la protección de Ortega y de alguna forma han estado, por así decirlo, oportunistamente protegidos por el manto de Ortega, ¿verdad? Y entonces ellos a buen recaudo pues ya no están al descubierto y seguramente muchos de ellos estarán pensando si ahora que les levantaron la cortina, cuándo se las van a levantar a los otros y si tiene sentido, ¿verdad? Perder lo que han acumulado fraudulentamente o limpiamente por irse al pozo con Ortega. Creo que esa es la principal repercusión. No es visible, pero sí en el plazo inmediato la repercusión que significa un estremecimiento de carácter distinto porque en una de las bases de sustentación no visibles de la dictadura o no expuestas tan abiertamente. Las sanciones de Estados Unidos también apuntan a operadores relacionados al sistema bancario y económico de Nicaragua. La lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se extiende al superintendente de bancos Luis Ángel Montenegro y al viceministro de Hacienda y Crédito Público José Adrián Chavarría. ¿Afecta esto la relación con los organismos multilaterales y con la banca privada en el país? En este caso, la dictadura, bueno, como ellos deciden a su gusto y antojo, ¿verdad? Los cargos de designación directa por Ortega, pues los resuelve poniendo un amanuense, ¿verdad? Alguien que le firma las cartas, los contratos o las resoluciones en lugar del tagarote que está encima. Eso lo puede hacer Ortega y los que son designados por la asamblea, pues ya sabemos que ahí lo que hay son sirvientes de Ortega que solo avalan lo que Ortega le envía a decir. Entonces, en estos casos, insisto, desde el punto de vista de la firma, Ortega, como pues puede disponer a su gusto y antojo, lo ha hecho ya en distintos casos poniendo un firmador. La repercusión aquí es de otro tipo, ya no están encubiertos bajo la cortina o bajo una mampara. Ahora toda esta segunda línea de cómplices o de encubridores o de encubridores de Ortega, ahora ya están expuestos, ¿verdad? Y seguramente su familia, su hijo, etcétera, estarán viendo para atrás y para un lado, además de ver para adelante, ¿verdad? ¿Pueden estas sanciones acelerar el camino a que el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocida como GAFI, ubique a Nicaragua dentro de su lista negra? Hay que decir que ya sin sanciones, ¿verdad? En los dos últimos informes del Instituto de Basilea,
que es una institución sin ningún tipo de vinculación política, ya el régimen de Ortega aparece entre los peores del mundo, de los peor evaluados del mundo en materia de riesgo de lavado de dinero. Y no por la Fundación Violeta y no por la ONG, sino que expresamente la evaluación que hace esa institución considera un conjunto de factores que incluyen la institucionalidad y, a propósito, qué papel juega la Superintendencia de Bancos, qué papel juega la UAF, cuál es la calidad de las normas, cuál es la calidad del sistema bancario, qué grado de independencia tiene el aparato judicial, qué papel juega el Ministerio Público. Y todos esos que aparecen por un lado como acusadores de ciudadanos demócratas son señalados a nivel mundial como propiciadores del marco político, normativo e institucional de un régimen que aparece evaluado entre los peores del mundo por el Instituto de Basilea. Otro tanto ocurre con el Gafilat, es decir, el grupo de acción financiera que se encarga de prevenir el lavado de dinero en su capítulo de América Latina. Igualmente está a la orilla de la lista negra, está en la lista gris, porque ya en la lista negra están los que están en el infierno, ¿verdad? Entonces, el régimen de Ortega, tanto en el Instituto de Basilea como el Gafilat, pues ya está sollamado por la cercanía de las llamas del infierno, si llamamos infierno a los que están en la lista negra. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.